Buenos días para todos esta mañana. Continuamos con nuestra aventura aquí en 2 Corintios capítulo 4. Y hemos hablado desde la perspectiva de la iglesia, y obviamente eso lo incluye a usted, me incluye a mí. Y hoy Pablo, quien escribe estas palabras, nos hace ver o nos hace distinguir desde una mirada muy humilde cómo debemos predicar a Cristo. Los últimos tiempos de la iglesia, sin duda alguna, se han caracterizado por hombres que quieren sobresalir y quieren dominar al mundo. Inclusive es increíble pensar que hay quienes se presentan a sí mismos como el Mesías, como si ellos fueran el regreso de Jesús a este mundo. Se hacen a sí mismos de alguna otra manera redentores, cuando en realidad esa usurpación los condena. La iglesia necesita predicar a Cristo desde una perspectiva humilde. Y dice Pablo aquí en su carta a los Corintios, en el verso 5 del capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Necesitamos predicar a Cristo como Señor. Y cuando hablamos de Señor, hablamos de alguien que es dueño, alguien que lo puede todo, alguien que lo sustenta todo, como la Escritura presenta a Jesús. Pero también tenemos que hablar desde la perspectiva de que tenemos el privilegio increíble, inconmensurable, de predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo y demostrarle a la gente que Él es Señor y Salvador. No puedes ir predicándote a ti mismo, como dice Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos. No puedes ir predicando a tu iglesia o tratando de establecer que tu iglesia, cualquiera que sea, es la única, la verdadera, la que salva, porque esa es una terrible herejía. Es Cristo Señor y es Cristo Salvador. No hay salvación sin Cristo y no hay vida cristiana sin Cristo como Señor y Salvador. Ahora, Pablo se distingue o se diferencia así con estas palabras de los falsos profetas o los falsos apóstoles que surgieron en su tiempo. Ellos venían predicando a Cristo y Pablo dice que lo hacían por contienda y por vanagloria. Pero los principales de los judíos también acusaban a Pablo de predicar por vanagloria. Ellos decían que Pablo andaba buscando para sí mismo gloria y que quería poder y todo esto. En realidad estaban muy lejos de la realidad. Si alguien podemos distinguir en toda la Escritura que tuvo un corazón totalmente rendido a Jesús como Señor, fue Pablo. Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo hasta la misma muerte por el servicio a su Señor y Salvador. El Señor y Salvador que lo encontró camino a Damasco, que lo tumbó de aquel caballo, que cegó sus ojos y que lo transformó para ser de un perseguidor a un precursor de la iglesia. Así que Pablo se está diferenciando de estos apóstoles y él está tratando de definir que el mensaje que él trae es un mensaje que viene directamente de Jesús. Y así debería ser la iglesia el día de hoy. Predicar directamente de la Escritura, predicar directamente de un corazón que está ligado, que está guiado por el Espíritu de Dios.
Entonces, lejos de ser un hombre arrogante, lejos de ser un orgulloso, lejos de buscar poder, Pablo ministró, él dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, que ministró, que estuvo delante de ellos con mucha debilidad, con mucho temor, con mucho temblor. Él inclusive dice que les tuvo que hablar a ellos de una manera diferente, no con exceso de sabiduría, sino con humildad. Asimismo, Pablo habla a los corintios y les dice que si en algo él se ha de gloriar es en sus debilidades, porque es probable que los corintios hubieran de alguna otra manera adoptado la crítica de los otros falsos apóstoles y la atribuyeran a Pablo, y entonces Pablo de alguna otra manera defiende su ministerio y les hace ver que en realidad él de buena gana se gloriaría, pero en sus debilidades, no en sus muchas capacidades. De hecho, también les dice aquí mismo que su capacidad viene de Dios, quien le ha hecho ministro competente de un nuevo pacto. Por eso su predicación es Jesucristo, y solo Jesucristo. Tristemente, el día de hoy, la iglesia busca establecer, y no hablo en general, pero hay quienes buscan establecer la salvación en Cristo, más la lectura de este libro, más la observancia de estas tradiciones, más esto o aquello. Eso no es el Evangelio. Eso no es la predicación real del Evangelio. Nadie que busque justificarse a sí mismo por medio de sus obras, por medio de sus buenas acciones o por medio de su mucho conocimiento, podrá, por mucho que se afane, tener el verdadero evangelio en sí mismo. Es Cristo y nada más. Es Jesucristo como Señor y Salvador y nada más. El Cristo que Pablo define como el Salvador crucificado. El Cristo que a los filipenses Pablo se los presenta como el Salvador humillado y exaltado. El Cristo que es presentado en toda la Escritura como el que perdona pecados, como el que ha conquistado el pecado y la muerte. Por eso, Pablo a los romanos les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque la salvación radica en quién es Jesús y lo que ha hecho por ti y por mí. No radica en lo que yo he hecho o lo que yo pueda hacer o alguien más pueda hacer. Ni un solo líder político, ni mucho menos un líder religioso a nivel mundial podrá salvar a nadie por más que se afane. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario y eso es suficiente. Por eso Pablo en este pasaje nos dice, el eje de la predicación del nuevo pacto tiene que ver con comunicar la verdad de quién es Jesucristo. Por eso Él nos dice y nos recuerda de una manera tajante, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos de Él. Que el Señor nos ayude a seguir predicando a Cristo, sabiendo que Él es Señor de nuestras vidas. Nadie que no tenga a Jesús en su vida como Señor y Salvador puede predicarlo como tal. Necesitas hacer a Jesús tu Señor y Salvador primero, y eso es algo tan sencillo que radica solamente en confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Hazlo, habla con Él, Él te escucha y verás lo que transforma
en lo que transforma tu vida cuando Él viene a ser Salvador y Señor. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh, y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones, hasta mañana.